Ok, muy bien. A ver, ustedes saben que yo para que la gente empiece a nadar soy de los que pienso que hay que tirarlos al agua, ¿verdad? Natacha. Sí, desde allí y sin leerlo. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Me hace sabio. Muy bien, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Felicidades, Natacha. Miren, la palabra dice que todos nosotros tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. Amén. Así que no se sorprenda. Un día de todos vamos a agarrar a uno de esos muchachitos que están por ahí. Le vamos a decir, venga y diga el lema. Así que padres, enséñenles en su casa a recitar el lema. Amén. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos con la serie Los que cruzan ríos, que como ustedes ya saben, lo hemos repetido en todas estas semanas que hemos estado hablando del libro de Hebreos. Es la traducción justamente de esa palabra que aparece en esa decimotercera epístola, que es la de Hebreos. ¿Okay? Proviene del hebreo ivri y se traduce los que cruzan, o también se traduce como los del otro lado del río. Amén. Y eso fue justamente lo que hizo Abraham cuando cruzó el Éufrates, siguiendo el llamado que Dios le había hecho para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Y quiero que piensen en esto por un momentito y reflexionen en ello, ¿verdad? ¿Qué pasa si Abraham no cruza el río? Seguramente, si él no cruza el río, présteme atención, su nombre hubiese seguido siendo Abraham y no Abraham, como vemos cambió después en Génesis capítulo 18. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hubiese seguido siendo padre enaltecido, pero nunca hubiese sido padre de multitudes, que era lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Padre de multitudes y en cuya simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham oyó la voz de Dios y cruzó el río. Y es por eso entonces que cruzar el río también se relaciona con dejar atrás nuestro pasado. Amén. Y cuando digo nuestro pasado me refiero a antes de Cristo, para entrar en nuestro presente y nuestro futuro, que es en Cristo. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que dejar su pasado atrás cuando aceptaron al Señor Jesús? Yo fui uno. ¿Okay? Tuve que dejar atrás mi pasado para abrazar el presente que ahora estaba redimido y estar enfocándome en mi futuro también redimido en Cristo Jesús. ¿Okay? Y entonces aquí les quiero compartir algo que yo creo que va a enriquecer un poco más el conocimiento de sus Biblias, ¿no? Pongan por favor Génesis 11:31 en pantalla, por favor. ¿Ok? Ahí Génesis 11:31, perdón, Génesis 11:31, que la voy a leer desde la Biblia textual, no la Reina Valera, como la están viendo ahí en pantalla, dice que tomó Taré es el padre de Abraham en ese momento, tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, el hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Fíjense que Abraham está escrito dos veces Abraham, no Abraham. ¿Por qué? Porque todavía no había cruzado el río. Y a causa de una luminaria, presten atención a lo que está diciendo la Biblia textual. Y es por esto que yo les insisto que me gusta mucho la Biblia textual, porque trae tantas cosas que las Biblias tradicionales no traen, ¿no? Dice, y a causa de una luminaria de los caldeos, lo sacó para ir a la tierra de Canaán. Se dieron cuenta que le puse un asterisco allí donde dice luminaria de los caldeos. ¿Por qué? Porque en la Biblia textual aparece con un asterisco. Eso quiere decir que hay una llamada importante, hay algo que está detrás de esa luminaria, o que en ese momento en la Reina Valera sencillamente dice que Taré tomó a Abraham, a Sarai, a Lot y a su hijo Ana y se fue pero no da las explicaciones por qué. Pero entonces en la traducción completa, y por eso insisto, la Biblia textual es la traducción más fiel. Y si lo están buscando comprar, no la van a encontrar porque están produciendo la quinta edición y se agotó ya la cuarta edición.
Yo tengo la tercera edición, tengo la cuarta edición y estoy esperando que salga la quinta edición a ver qué es lo que dice y qué más, qué trae de nuevo y relevante. Porque están constantemente actualizando la Biblia con los descubrimientos arqueológicos que encuentran y unas traducciones que son más completas y más adaptadas a nuestro contexto actual. Entonces estoy esperando que salga la quinta edición. Pero en esta cuarta edición, cuando cuando busco ese asterisco, busco la llamada que me lleva al comentario, dice que la salida de Abraham de la ciudad de Ur fue ocasionada por una disputa en torno a, escúcheme bien, la adoración celestial. Abraham salió con su familia, salió Taré, Abraham, o sea, el abuelo, el hijo y el nieto y las nueras. Salieron de Ur de los Caldeos porque hubo una disputa con los otros caldeos en cuanto a la adoración astral. Ahora, yo sé que ustedes no saben mucho de esto y por eso lo traigo a colación. Pero ustedes saben cuál era una de las características de los caldeos de ese tiempo y de siglos después, que eran muy buenos astrónomos. No astrólogos, que es otra cosa. El astrólogo es el adivino aquel que se pone a inventar cosas con los horóscopos y ese tipo de cosas. ¿Okay? Se meten con adivinación y magia, no. Astrónomos es la ciencia que estudia el movimiento del universo, los planetas, las estrellas y esa cantidad de cosas. Cosa que no está mal como ciencia, porque no se mete en creencias, sencillamente son matemáticas. Está girando así, está girando así. De hecho, se han dado cuenta, no solamente que el universo se sigue expandiendo, sino que está girando a una mayor velocidad. Pero bueno, volviendo a esto, estos caldeos eran muy buenos astrónomos. Sabían leer el movimiento de las estrellas. De hecho, se cree que los magos que vinieron de Oriente para traer las ofrendas al niño recién nacido, al niño Jesús recién nacido, provenían de esa región de Caldea, ¿ok? Y es posible entonces que Abraham fuese también un buen astrónomo. Sabía leer el firmamento, sabía leer el movimiento de las estrellas, sabía identificar las constelaciones, y eso a simple vista porque no existía microscopio, ¿ok? Pero eso desde esos tiempos viene. Y entonces, cuando Dios se le aparece, y eso lo pueden ver, lo pueden constatar no solamente en Génesis, sino que también lo pueden constatar en Hechos capítulo 7 y verso 2, donde dice que Jehová se le apareció a Abraham estando en Ur de los Caldeos, ¿ok? Cuando Dios se le aparece, ya Abraham no podía seguir adorando una mentira, ¿cierto? Y esto trae una disputa. Yo me imagino que la disputa venía diciendo, no, eso que estamos adorando no es correcto. Hay un creador de todo eso. Dice ya, bueno, no sé si le habrá dicho el nombre, pero él ya decía, no, ya no puedo adorar las constelaciones, ya no puedo adorar las estrellas, porque el verdadero Dios se me apareció. Y eso trajo una disputa, ¿verdad? Con esa adoración astral que hacían los caldeos de su tiempo. Y por eso es que él entonces tiene que salir de Ur de los Caldeos, ¿ok? Él sabía, Abraham sabía, que luego de su encuentro con Dios, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque cuando Dios se le aparece, es más, cuando el Señor lo sacó de la tienda allá en Génesis 15, ¿se acuerdan de eso? Abraham estaba todo frustrado. Abraham no sabía qué pasaba con la promesa que Dios le había hecho hace 25 años o un tiempo parecido. Él decía, pero bueno, estoy frustrado y mi heredad la va a tener es un esclavo de mi casa. ¿Ok? Se le aparece Dios y le dice, sal de debajo de la tienda. Esa tienda de lona que muchas veces se parece a cuando a uno le viene una nube de depresión. Mire, cada vez que usted se sienta deprimido, sálgase debajo de eso. ¿Ok? Porque para eso vino el Hijo de Dios, para eso que la unción estaba sobre él, para quitarnos esa lona de depresión. ¿Ya? ¿Cómo es que dice? Me ha ungido el Señor, ¿para qué? Para traer buenas nuevas, para quitar el manto de luto, todo ese tipo de cosas. Amén. Bueno, así estaba Abraham deprimido y Dios le dice, sal de la tienda. Mira las estrellas del cielo. Y cuando mira las estrellas del cielo, él reconoce lo que él conocía por ciencia, ¿verdad? Sí, ¿ok? Él reconoce todo eso y dice, y el Señor le dice, ahora cuéntala si puedes, porque así será tu descendencia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y yo me imagino que a través de la tradición oral, David escribe en el Salmo 19,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Una noche, un día habla otro día y otra noche a otra. Y ya se me está olvidando a mí cómo viene dicho, pero este primer versículo así comienza. Ese sí me lo sé de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La Biblia textual dice, los cielos describen detalladamente la obra de tus manos. Cuando Dios le muestra a Abraham todas esas cosas, Abraham entiende de una vez cuál era el plan de salvación que Dios tenía establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Okay? Él aprendió a leer los cielos, pero ahora desde otro punto de vista, porque había venido la revelación hacia él. ¿Okay? Bueno, en medio de esa disputa, como les estoy diciendo, Abraham escucha la voz de Dios cuando él dice, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, deja todo eso atrás. Es decir, en buen castellano es, suelta tu pasado, mira tu futuro y camina, que eso es lo que yo tengo para ti. Y entonces él obedece y sale de su tierra, su casa, su parentela y se olvida de todo su pasado. Amén. Esta es una pregunta retórica, pero ¿cuántos de ustedes cuando recibieron al Señor Jesucristo en sus vidas no tuvieron disputas familiares? Yo tuve bastante. ¿Okay? Lo primero que a mí me dijo mi papá cuando se enteró de que yo me había entregado a Cristo Jesús fue, yo soy católico, apostólico y romano y así moriré. Pues murió siendo creyente en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pero esas disputas se presentaron. Yo no sé si ustedes, creo que aquí lo comenté. Mi hermana era otra que me gruñía. Yo le pasaba oye, disputa familiar. De hecho, la primera que se convirtió en mi casa fue mi hermana menor. Y yo tuve disputas con ella. Eso pasa con cada uno de nosotros cuando pasamos de un bando al otro. Amén. Así que ¿cuántos de ustedes tuvieron disputas familiares? Amén. ¿Cuántos de ustedes se tuvieron que enfrentar a esa situación tan incómoda? Bueno, así que quiero que mediten en esto, pero háganlo en sus casas porque da la causalidad, escuchen bien lo que estoy diciendo, da la causalidad de que en nuestras vidas, y en más de una ocasión, Dios nos llama a cruzar ríos. No uno, sino varios. Y esos ríos vienen a ser como esas fronteras espirituales que tenemos que pasar para poder seguir avanzando, creciendo y siendo promovidos en el reino. Amén. ¿De acuerdo? Porque en el reino se promueve. ¿Sí? Acuérdense que la palabra dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿De acuerdo? Entonces, esos ríos son justamente esas fronteras que debemos de cruzar. Esos escalones que debemos subir para llegar a nuestros lugares de destino. Además de eso, para darle un ejemplo, ¿sabía que Abraham sí cruzó el Éufrates, pero Abraham también tuvo que cruzar otro río, y más de una vez, que fue el Jordán? Si no, búsquenlo en la palabra, ¿ok? Y por eso es que cruzar el Jordán, ¿verdad?, se le asocia con transición, con una nueva etapa o con la entrada a una promesa. Caso de Israel, ellos cuando cruzaron el Jordán, por fin entraron a la tierra prometida. Tuvieron que tardar 40. Bueno, si contamos los 400 que le dijo el Señor que iban a pasar en Egipto, más los 40 que ellos por su propio pecado y su propio error tuvieron dando vueltas en el desierto, 440 años para que esa promesa se diera en sus vidas, ¿ok? Y entonces, bueno, seguimos avanzando. Vimos cómo en esta epístola que es anónima, ¿se acuerdan por qué es anónima? Yo les di un parecer mío, ¿ok? ¿De acuerdo? El hecho de que esté dirigido a los hebreos y no diga yo, Pablo, les escribo esta carta a ustedes los ibris, los hebreos, los que cruzan ríos, los que dejaron atrás. ¿Por qué? Porque la figura de Pablo en ese momento era muy controversial, ¿ok? Él era un anatema en Israel, era el que había dicho que tenían que dejar la ley de Moisés y abandonar a Jehová y una cantidad de mentiras que decían por ahí, ¿verdad? Muchos de ustedes le han dicho lo mismo, ¿ok? Ok, entonces el autor, ese es mi parecer, ok, no hay ninguna parte que verifique que eso es así, es mi parecer. Pero bueno, el caso es que el autor de Hebreos, que es anónimo, ok, le escribe a estos que habían cruzado el río, es decir, se habían convertido a Cristo Jesús, pero que estaban bajo una intensa presión que se manifestaba en un ostracismo social y también económico muy, muy fuerte. Acuérdense que estamos hablando de
de una sociedad que era mayormente agrícola, ¿ok? Y que obtenían ¿cómo se llama? Su salario, su trabajo era en el intercambio, en el mercadeo y ese tipo de cosas. Y el centro de toda esa economía giraba en torno al templo. En el templo era que se hacían transacciones. Además, o sea, además de otra cosa, se hacían transacciones. Por eso también cuando el Señor Jesucristo entra al templo y voltea las mesas, era porque estaban usando el templo para cosas que no debían, estar haciendo transacciones. Y además de eso, estaban abusando de los pobres que venían con sus palomitas, con estas cosas, o que tenían, o de los extranjeros que venían, básicamente era de los extranjeros que venían, ¿verdad? Para hacer cambios de moneda y les cobraban 20-30% de más en el cambio, la tarifa que les ponía al cambio de moneda, ¿no? Me imagino que la moneda romana a los shekel, que eran la moneda que se usaba en Israel en aquel tiempo. Y entonces el Señor Jesucristo ve y le dice: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones, y les voltea las mesas. Bueno, el punto es que cuando uno se convertía a Cristo Jesús, ir a la sinagoga, fuera de Israel, ir a la sinagoga o ir al templo era mal visto. De hecho, Pablo, ¿cómo cayó preso Pablo? Cuando fue al templo a pagar una promesa y lo reconocieron, ¿ok? En el templo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando al templo, yo me imagino que después de ciertos años, después de esas disputas y esa dispersión que hubo, después de Hechos capítulo 6, 7, 9, ya los creyentes ya no asistían al templo porque sabían que le iban a echar mano, ¿de acuerdo? Entonces había un ostracismo social y religioso y económico muy fuerte. Y en algunos casos, muerte por lapidación, como fue en el caso de Esteban. ¿Okay? Él sencillamente confesó lo que estaba pasando con él. Veo los cielos abiertos, le cayeron a piedra. ¿Okay? Le rugieron, le cayeron a piedra. Bueno, la única forma de salvar la vida en ese tiempo entonces era renegando el nombre del Señor Jesús. De hecho, dice la tradición que los hacían maldecir el nombre de Jesús y escupir sobre el nombre de Jesús para ellos poder seguir estando en esa sociedad, ser parte de esa de la sociedad israelita, es decir, poder volver al templo o a la sinagoga y poder hacer las transacciones comerciales que tenían que hacer. Era la única forma de hacerlo. Y entonces por eso es que este mismo autor de Hebreo, más adelante creo que es en el capítulo 10, les decía que si ellos se volvían atrás, que si ellos renegaban del nombre del Señor Jesús, lo único que les esperaba era un terrible juicio que debía de alborzar al adversario. Salud. Mira, me movió no, mentira. Caramba. ¿Alguien necesita un paño por ahí? Ok, era terrible. Y entonces el autor les dice, les advierte: miren, no pierdan la salvación, retengan lo que tienen, no nieguen eso, porque si ustedes reniegan el nombre de Cristo, ya no hay salvación para ustedes. Eso está en Hebreos capítulo 10, al final, 28, versos 28 y 29, lo pueden leer en sus casas para que vean que la cosa era bien seria. Entonces, pero él escribe esto a estos hebreos, ¿verdad? A estos hijos de Abraham, el primer hebreo que hubo, ¿verdad? Y les dice, ya comenzando el versículo 1, que tuvieran en cuenta que ya Dios no les estaba hablando a través de profetas como a los padres, a los patriarcas, sino que era a través del mismo Hijo que había enviado para que les hablara y les testificara de que Él en Cristo Jesús es el único medio de salvación, por cuanto Él es hecho el fiador, dice Hebreos 7:22, de un mejor pacto. Y ese es el tema de la enseñanza de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar, lo titulé Sacerdotes de un mejor pacto. Y esto es la continuación de lo que le enseñé hace 2 o 3 semanas atrás, que se llamó sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, déjenme continuar por hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes entienden y están completamente seguros de que los que hemos reconocido, aceptado, confesado, proclamado a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, en el reino de los cielos somos llamados reyes y sacerdotes? Esto lo hemos enseñado antes.
¿Cuánto? Yo quiero ver esas manos, yo quiero ver las manifestaciones. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que en el reino de los cielos usted es llamado rey y sacerdote, reina y sacerdotisa? ¿Cuántos de ustedes? Amén, de acuerdo, amén, qué bueno. Porque hay algunos que se sorprenden cuando uno le dice eso, ¿no? Pero es que tú eres rey y sacerdote para Dios tu Padre. ¿Cómo yo? Pero si esa no es mi vocación, yo lo único... No, mira, lee la palabra. La primera vez que aparece eso es en Éxodo 19. Éxodo 19, sí, creo que sí. Cuando Dios le dice, o Éxodo 16, cuando Dios les dice, si me obedecen, serán para mí mi especial tesoro y serán una nación de sacerdotes y gente santa, de reyes y sacerdotes y gente santa para Dios, nuestro Padre. Hay 3 lugares donde aparece eso, porque también después en Apocalipsis, capítulo 1 y 5, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y primera de Pedro, creo que es primera de Pedro, capítulo 2, él dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, gente apartada para Dios, ¿ok? ¿De acuerdo? Somos real sacerdocio. Entonces no se sorprenda, cuando en el cielo mencionan su nombre, están hablando de un rey o de una reina. Están hablando de un sacerdote o de una sacerdotisa para Dios. Amén. Ese es su rango dentro del reino. Y como les dije en la enseñanza anterior, cuando les hablaba del sacerdocio de Melquisedec, yo les estaba diciendo, espero que se acuerden, que estamos hablando de un sacerdocio superior al que tenían el sacerdocio levítico. Amén. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico con su adoración entraban solamente hasta un punto dentro de la tienda. Y estoy hablando del sacerdocio, no estoy hablando del pueblo. Ellos solamente podían llegar, el sacerdote común y corriente solamente podía llegar hasta donde la cortina lo separaba del lugar santísimo. ¿Sí? Y nada más podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Pero bajo el nuevo orden, el orden del Melquisedec, que ya vimos que es el orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos total y completo acceso a la presencia de Dios. No hay nada que nos separe, porque cuanto el sacrificio de Cristo Jesús hizo que esa separación cayera. En la tienda, la lona que separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo se rajó de arriba hacia abajo, dando a entender que fue así. No fue que lo agarraron, no. Fue una mano celestial la que hizo así y rajó eso, quitando la separación que había para con nosotros. Entonces, siendo nosotros de un orden sacerdotal superior, tenemos completo acceso a la presencia de Dios. Y si usted no entiende esto, se lo voy a decir de esta manera. Usted no tiene que venir al pastor para que yo ore por usted, para que Dios le solucione una situación. Usted tiene total acceso. ¿Por qué va a gastar tiempo? Diría en Venezuela, ¿por qué gastar pólvora en Samuro? O en sopilote, yo no sé cómo lo llaman en México, ¿ok? Cuando usted mismo tiene acceso directo al que le puede solucionar todos sus problemas. Claro que estamos aquí para orar por usted. Claro que estamos aquí para servirle. Sobre todo si usted no entiende mucho de estas cosas. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Usted es hijo de Dios, sacerdote de Dios Altísimo. Usted tiene amplio acceso a su presencia. No tiene que pasar por un intermediario. ¿Que quiere que le ayudemos en oración? Amén. Somos 2. La palabra dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, Él mismo lo hará por nosotros, porque el Padre mismo nos ama. Pero entiende que usted directamente tiene acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a ver lo que significa en amplitud ser sacerdotes de un mejor pacto. Y para asegurar el contexto de lo que les estoy diciendo, acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Amén? ¿Sí? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y mucha gente a través de los siglos ha usado textos fuera de contexto para justificar, ¿ok?, posiciones que son antibíblicas. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces desde Hebreos 7, capítulo 11, hasta Hebreos capítulo 8, verso 13, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Es un poco largo. Ahora, para ustedes los que están anotando, si quieren tomar un texto base, usen Hebreos 7, 22, en donde dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Amén? ¿De acuerdo? Usen ese versículo. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a leerlo. ¿Ok? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. Entonces, capítulo 7, verso 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso,
¿Para qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar de el orden de Leví y Aarón? Si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Amén y amén. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Capítulo 8, verso 1. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pero pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, no en la ley, en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Amén y amén. ¿Qué les parece? Tremenda carta. Amén. Tremenda carta. Y eso debería ser leída una y otra vez para reafirmar nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos el objeto del nuevo pacto. Si no fuera porque nosotros existimos, no hubiera habido nuevo pacto. Pero por cuanto existimos, a pesar de nuestra condición de gente caída de la gloria por causa del pecado, Dios estableció un nuevo pacto mejor que el anterior, que se basa solamente en la fe. Amén. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos que es el unigénito Hijo de Dios que vino y dio su vida a cambio de la mía. Y creemos que volverá para reinar para siempre. Y nosotros reinaremos juntamente con Él. ¿Qué les parece? Ok, vamos entonces al primer punto. El primer punto es cuando lo viejo ya no alcanza, ya no sirve, ya no cubre. Es lo que quiere decir eso. Cuando lo viejo ya no alcanza, ¿ok? Que fue parte de lo que leímos, Hebreos 7, del 12 al 19. Entonces, el autor de Hebreos analiza el antiguo pacto y dice algo que en su comienzo suena fuerte. Él dice, si la perfección fuera por el sacerdocio, ¿qué necesidad habría de otro sacerdote? ¿Ok? En otras palabras, si el sistema antiguo, el viejo pacto, hubiera arreglado el problema del corazón, y digo del corazón porque el Señor dijo en Mateo 7, 21 que del corazón es que sale todo lo malo, ¿verdad? No habría necesidad de algo nuevo, ¿cierto? Si el sacrificio anterior quitara los pecados y nos cambiara desde adentro hacia afuera, renovara nuestro entendimiento, circuncidara nuestro corazón, no habría necesidad de otro sacrificio. Pero el antiguo pacto no hacía eso. Lo único que hacía era aplacar a Dios cubriendo nuestros pecados para que, como por decirlo así, para que Dios no viera nuestros pecados. Pero el cambio interior no se sucedía. ¿Ok? Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, pero el mismo, Pablo es el que dice y pone en relieve esto. Él pregunta, ¿la ley era buena? Y dice, sí, la ley era buena. ¿Los sacrificios eran reales? También eran reales, pero tenían un límite. ¿Okay? Como les estoy diciendo, no podían cambiar a la gente por dentro y por lo tanto no podían dar ese total acceso que ahora en Cristo tenemos a Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Como les dije antes, el pueblo ni siquiera pasaba de la cerca del campamento, ¿ok? Ellos quedaban por fuera. Ellos venían con sus ofrendas y se los entregaban al levita que estaba en la puerta, y el levita se lo entregaba al sacerdote para que entonces prepararan la ofrenda, lo quemaran ¿cómo se llamaba? Donde quemaban la hoguera, el mueble. ¿Ah? El altar del holocausto, gracias. El altar de bronce, también el altar del holocausto, depende de la traducción. Ellos llegaban hasta la puerta, se lo entregaban al levita, el levita se lo entregaba al sacerdote, preparaban eso, lo quemaban en el altar del holocausto, y entonces el sacerdote iba, se lavaba, se cambiaba vestidura y entraba al lugar santísimo. Hasta ahí llegaba todo. O sea, que el que traía la ofrenda no veía absolutamente nada de eso. Por fe tenía que irse pensando, bueno, ya yo entregué mi ofrenda, ya mi pecado ha sido perdonado. Pero no sabía más nada de lo que ocurría, amén. Por eso entonces es que y cuando hacía eso, esperaba hasta el año siguiente para traer otra vez su ofrenda y esperar que me perdonaran, ¿ok? Pero mientras tanto hacía su vida, no había cambio. Seguía robando, seguía mintiendo, seguía adulterando, seguía haciendo cualquier cantidad de barbaridades que la ley dice no deben hacer, ¿ok? Por eso es que dice entonces el autor aquí en Hebreos 7 y 19 que la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ok? Escúcheme bien lo siguiente. El pecado viene por el conocimiento de la ley. Si no tuviéramos conocimiento de la ley, lo dice Pablo, no tuviéramos pecado. ¿Pero por qué? Porque la ley dice, por ejemplo, no codiciarás, empezamos a codiciar. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes
se han dado cuenta de que sus hijos le dicen, no hagas eso, lo primero que van es, hacen justamente eso? Ok, bueno, igual nos pasó a nosotros. Nos dieron la ley y por la ley caímos presos de nuestros propios hechos. Ok, empezamos, se nos cuenta como pecado. Además de eso, les voy a decir lo siguiente. El poder del pecado se basa justamente en la ley. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15:56. El conocimiento de la ley es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Amén? Entonces, ustedes los que son religiosos que les gusta, no ustedes, ¿verdad? Pero ustedes los que son religiosos y les gusta, nuevamente, no ustedes, pero ustedes los que les gusta, entiendan eso, el poder del pecado está en la ley. En cambio, el poder de una vida santa que agrada a Dios está en su gracia. Amén. La ley era como un letrero que dice, por aquí, pero ese no era el destino, porque el destino es Cristo. ¿Okay? Está escrito en Gálatas 3:24 que la ley era como un ayo es un tutor, ¿verdad? No un callo, sino un ayo, aunque para muchos la ley se volvió un callo en el corazón. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. El segundo punto dice que Dios prometió otro sacerdote, pero distinto. Todo eso está contenido en lo que leímos de Hebreos 7:11 a Hebreos 8:13, ¿ok? Aquí está el detalle de ese segundo punto. Y es que el autor dice que Dios nunca habló de otra tribu sacerdotal que no fuera la tribu de Leví. Y Jesús no pertenece a la tribu de Leví. Jesús pertenecía a la tribu de Judá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero había una profecía que estaba escrita en Génesis 42:9, que fue dada a través de Jacob a Judá. Cuando Jacob estaba a punto de morir, él llama a sus hijos, él les impone la mano y les profetiza a cada uno de ellos. Y a Judá le dice lo siguiente, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrará. ¿Saben de quién está hablando, verdad? Lo cantamos esta mañana, el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Ahora, ustedes tienen que entender lo siguiente. Nuestro Señor Jesús, como leímos, por un juramento fue constituido sumo sacerdote, pero de otra orden sacerdotal. Pero al mismo tiempo, Él era rey y profeta, no solamente sumo sacerdote. En Él estaban los tres oficios a través de la cual Dios se manifestaba por completo. Era rey, sacerdote y profeta. ¿Ok? David no fue el primer rey, sacerdote y profeta. Fue Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿De acuerdo? Hello. Por favor. Voy a decirles como el Señor Jesús, ¿por qué no me entienden? ¿Qué idioma estoy hablando? ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de otro sacerdocio que saliera de otra tribu. Eso lo que quiere decir es que según el sistema sacerdotal antiguo, el Señor no calificaba para ser sacerdote. Pero Dios en su ¿cómo es que dice Efesios 3? En su soberana sabiduría, se me olvidan las palabras. Multiforme sabiduría. En su multiforme sabiduría, tenía otro plan. Y ese plan, dice Hebreos 7:16, que es un plan que no proviene de la ley, sino proviene de un juramento. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es un juramento, ¿ok? Y se basa en función de una vida que es indestructible. El Señor conoció a la muerte, pero la muerte no lo conoció a Él. No se pudo apoderar de Él, sino que dice, hecho, suelto los dolores de la muerte. Salió conquistando, llevó cautiva la cautividad, le quitó las llaves que tenía la potestad de las llaves, clavó las actas y los decretos que había en nuestra contra en la cruz, y subiendo con su propia sangre se presentó en ese lugar santísimo, hecho no de manos humanos, sino el celestial, y con su sangre compró
nuestra salvación. ¿Ven? El poder de una vida indestructible. En cambio, los otros sacerdotes mueren. Nuestro Señor no muere, vive para siempre. ¿Ok? Y entonces el autor de Hebreos cita un salmo profético. Dice el Salmo 110:4: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Punto 3. Punto 3. Punto 3. Gracias. Anda y díselo. Punto 3. El juramento que Dios hizo. Y es que la Biblia es un libro tan interesante. ¿Sabían que en 5 ocasiones distintas el Señor juró por su propio nombre? Si no lo sabían, cuéntenlo. 5 veces el juró, dijo, juro por mi nombre. 5 es número de gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Por mí mismo he jurado. ¿Ok? Y es que si usted se pone a pensar, no hay nadie por encima de Dios. Cuando usted jura, ¿por quién jura? Espero que, ¿verdad? Pero cuando usted juraba, te juro por mi madre. Te juro por mis hijos. Te juro por cualquier cosa. Pero lo más alto que uno tiene es Dios. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? ¿Tú puedes estar? Ahí ve. Hermano sabe. Él juraba y perjuraba. No, es así. Esa es parte de nuestro folclore. Pues te lo juro por... Ok. Pero nosotros ahora, sabiendo que no había nada superior a Dios, Él tiene que jurar por sí mismo. Juro por mí mismo que lo que te dije lo voy a hacer. ¿Ok? Dice Hebreos 6:13 que no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. La primera de esas ocasiones aparece, de esas 5 ocasiones, aparece en Génesis 22:16. Y es un capítulo que me gusta tanto. El Señor me habló de ese capítulo en el año 2009, 2010 y estaba pasando una situación, pero bueno, no importa. El Señor me habló de ese capítulo y me quedó clavado en el corazón ese capítulo. Pero es que ese capítulo 22 de Génesis es donde comienza diciendo, después de todas estas cosas, Dios probó a Abraham. Y si usted sabe ubicarlo en el tiempo, cuando eso sucede, ya Isaac tiene como 20 años. En otras palabras, Abraham tiene como 120 años, porque Isaac nace cuando Abraham tiene 100. ¿Okay? Pero después de todas esas cosas, acuérdense que él salió de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años. ¿Verdad? Sale de Ur de los Caldeos y pasa por todo ese periplo, desde Génesis 12, pasando por Génesis 14, Génesis 15 cuando lo saca a la tienda, Génesis 18 cuando se le aparecen los 3 ángeles, el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces van camino a Sodoma a ver si el pecado de Sodoma de verdad había colmado la copa. Y ahí le dice, quiero que sepas que tu descendencia será esclava en Egipto. No le dice en Egipto, solamente dice tu descendencia será esclava por 400 años, pero yo después vendré y juzgaré a la nación que los esclaviza. ¿Ok? Génesis 18. Pasa lo de Génesis 19, ya está caminando por ahí Ismael, que fue el mayor error que cometió Abraham. Y su mayor error consistió en que hizo caso a la voz de su mujer. Ay. El mismo error de Adán. Adán le hizo caso a Eva y aquí estamos todos nosotros fritos. Bueno, fritos no, somos salvos, ¿ok? Pero... y ahora vemos al padre de la fe haciendo lo mismo. Le hizo caso a Sara y ahí nació Ismael. Miren, ahorita todos esos ismaelitas lo estamos bombardeando ahorita porque, cónchale, ¿ah? Toda esa zona está en conflicto. Bueno, miren, hágale caso a su mujer siempre y cuando sea una mujer redimida para Dios, amén. Porque si ha sido redimida, entonces ella califica bajo Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y le voy a decir lo siguiente, varones, el que ella esté casada con ustedes tiene que tener mucha virtud, ¿ok? Vamos a poner las cosas en claro, ¿de acuerdo? ya me gané la buena voluntad de las mujeres otra vez, esta vez ya, bueno. Ok.
Bueno, por lo menos pueden decir que soy inteligente, ¿verdad? Sé poner el equilibrio en las cosas. Bueno, después de pasar por todo ese pocotón de pruebas, el Señor le pide una prueba más a Abraham. Entonces, si usted sale hoy de aquí y Dios lo pone otra vez a prueba, no se queje. Si al padre de la fe tuvo que pasar por todas esas pruebas, ¿okay? Y esas pruebas, yo se lo expliqué hace muchos años atrás y varias veces se lo he repetido. Las pruebas de Dios están diseñadas para hacernos crecer. Las tentaciones del diablo están diseñadas para destruirnos. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, si son de Dios, no diga Dios me está tentando, porque Dios no tienta a nadie. Amén, ¿de acuerdo? Ok, pero Dios le dice a Abraham, después de haber pasado por todas esas cosas, Alejandro, tengo calor. Yo no sé si es por la unción, es porque sencillamente no está funcionando el aire. Es la unción, ¿verdad? Ok. Dios le dice a Abraham que después de todas esas cosas que le trajera a su hijo, su único, al que más tanto amaba, y se lo ofreciera en sacrificio, en holocausto. ¿Y saben qué hizo Abraham? Ni chistó. Pero como hombre prudente que era, no le dijo nada a Sara. ¿Tú se imaginas que se hubiera dicho a Sara? Sara hubiera sacrificado a Abraham. Por ahí vi un meme de esos que son actuados. Dice, ¿ustedes saben por qué Dios creó primero al hombre? Porque si crea primero a la mujer le diría, no, así no, hazlo de esta manera. Y Dios se quiso evitar ese problema. ¿Ok? Pero Abraham no pone reparo, no chista y sale temprano la siguiente mañana. Fíjense que no fue que esperó una semana. A la mañana siguiente monta la leña, el fuego sobre el burro y van caminando juntamente con los siervos de Abraham hacia el monte que el Señor le mandó. Y 3 días después llega al monte y ahí a pie del monte le dice a los siervos, espérennos aquí, que el muchacho y yo subiremos y regresaremos. Siempre habló en plural. Tal era la fe de Abraham, por eso que está escrito que Abraham sabía que Dios era poderoso para devolverle a Isaac de la ceniza del holocausto que le iba a dar. Tal era la fe de Abraham, amén. Pero entonces él va y cuando está a punto de hacer esto, el ángel del Señor le dice, Abraham, para. No hagas eso, que a Sara no te va a... No, dice, no, Abraham, para. Ya el Señor ha visto que tú lo amas por encima de cualquier cosa. Y entonces el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Eso fue la primera vez que aparece diciendo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Y cuando Dios jura, Dios no se vuelve atrás. Nuevamente, como leímos hace un momento en el Salmo 110:4, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entiendan esto, los levitas eran consagrados al sacerdocio sin un juramento especial. En cambio, nuestro Señor Jesús fue establecido como su sacerdote por un juramento que Dios mismo hizo. Así que cuando Dios jura, amén, Hebreos 7:21 lo cita y dice, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero a continuación de ese versículo suelta esta joya y dice en el versículo 22, debido a ese juramento, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Saben lo que significa ser fiador? ¿Ah? Si sales fiador por otra persona y esa persona no cumple con su promesa de pagar la deuda que tiene, la responsabilidad te cae a ti. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y la Biblia, en ese sentido, te exhorta a no salir fiador por nadie.
Por ejemplo, en Hebreos 22:26 dice, no seas tú de los que dan la mano y salen por fiadores de deuda. Y en otro proverbio, que es el 6, versículos 1 al 5, dice, mira, si has salido por fiador de alguien, no le des reposo a tus ojos. Es decir, no te vayas a dormir, sino ve e importuna a tu prójimo y líbrate de ese compromiso. ¿Ok? Pero en el caso del Señor Jesús, ese fiador es garantizable. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, ser fiador es un mal negocio. Y sin embargo, vemos que Jesucristo es el fiador, el que garantiza el nuevo pacto que se cumple en su totalidad. Y yo he dicho, porque esto me lo reveló el Señor, de que ese pacto no puede ser roto porque fue hecho entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como testigo. ¿Qué les parece? ¿Podemos confiar en el Señor o no? ¿Ok? En este nuevo pacto, además de eso, tu salvación no depende de ti, como en el pacto anterior. Tu salvación dependía si obedecías la ley, ¿sí? En este nuevo pacto no. En este nuevo pacto no depende de tus obras. Depende de que Dios es fiel y cumple con sus promesas y Jesucristo es la garantía de ello. Por eso fue que Pablo escribió en 2 Timoteo 1:14, yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Amén. Tengo dos puntos más, pero los voy a dejar de esa manera. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿ok? Porque creo que está bastante claro que nosotros somos sacerdotes de un nuevo orden, somos sacerdotes de un nuevo pacto. Como les dije hace 3 semanas cuando hablé y les enseñé acerca del sacerdocio de Melquisedec, que nosotros somos del linaje de Jesucristo, por lo tanto nuestro sacerdocio también es del orden de Melquisedec. Amén. Y reinaremos con Dios para siempre, como reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Estamos claros? En Romanos 8:34 Pablo dice lo siguiente, entonces ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y eso lo que quiere decir es que el Señor no solamente nos salvó una vez, sino que nos sostiene todos los días, es decir, nos salva perpetuamente. Amén. Voy a cerrar con esto. El sacerdocio que hoy nosotros detentamos, que es del orden de Melquisedec, obviamente el sumo sacerdote es Jesucristo, nosotros somos sacerdotes menores, sujetos al sacerdocio, al sumo sacerdocio que es Jesús. ¿Estamos claros con eso? Es igual que, por ejemplo, Aarón era sumo sacerdote y sus hijos eran sacerdotes menores, tenían asignaciones menores, pero ellos no podían entrar al lugar santísimo como lo hacía Aarón. Pero con Jesucristo la cosa cambia, porque siendo el sumo sacerdote y nosotros siendo espiritualmente de esa estirpe, la estirpe de Jesucristo, tenemos acceso al Padre directamente. Amén. Así que por cuanto el sacerdocio de Jesucristo es inmutable, es imperecedero, es eterno, es permanente, es establecido bajo un juramento que Dios mismo hizo y no depende de un linaje, pues es indestructible. En otras palabras, ese linaje no desaparece, no necesita de otros sacrificios, tan solo uno fue necesario, el de Cristo Jesús. Puede salvar hasta lo sumo, la Biblia textual dice salvar completamente. Pertenece a la realeza, no es solamente sacerdotal, sino Él es rey, Jesucristo es rey, viene de la tribu de Judá, y todo lo anterior lo hace superior al sacerdote arónico. Y hermanos, a ese sacerdocio es que hemos sido llamados. Ministramos aquí en la tierra, escúcheme bien, ministramos a Dios aquí en la tierra, pero en el Espíritu entramos al verdadero lugar santísimo que está en el cielo. Yo quiero que entienda eso. Cuando usted en su casa y en privado ministra a Dios, o cuando nos reunimos como pueblo para ministrar a Dios, ministramos desde la tierra, pero entramos con nuestra alabanza hasta el lugar santísimo. Lo hacemos por medio de nuestro espíritu renacido. Y eso es gracias al lavamiento de la sangre de Jesús y al constante fluir del agua de vida que es su palabra en nosotros. Amén. ¿De acuerdo?
¿Cuántos están convencidos ahora de que son reyes y sacerdotes para Dios su Padre y que reinarán para siempre? Qué bueno. ¿Qué tal si se ponen de pie? ¿Qué tal si se ponen de pie? Y por unos minutos levantamos las manos al cielo y empezamos a adorar a Dios con nuestras propias palabras. Vamos, ustedes han sido enseñados en eso. No hace falta, aunque ayuda, no hace falta un instrumento sonando. No hace falta una canción. Lo que hace falta es un corazón dispuesto a reconocer y adorar al único y sabio Dios, al que nos rescató de nuestros pecados, nos libró lavándonos con su sangre, pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Y ahora nosotros podemos invocar su nombre, y su nombre es Jesucristo. Y además, a través de Jesucristo invocamos el nombre del Padre, Jehová, el que era, el que es y el que siempre será, porque su reino es inmutable, es inamovible, su reino es eterno, es sempiterno. Señor Dios, te damos la gloria en esta mañana. Y Señor, te decimos con nuestras propias palabras, no solamente que en ti creemos, no solamente que en ti confiamos, sino que te adoramos. Te adoramos no por tus hechos que son maravillosos, te alabamos, Señor, por ellos, pero te adoramos por quien tú eres, el único y sabio Dios. Tú eres el Altísimo, el León. Tú eres el Olam, el Dios eterno, cuyas salidas son de eternidad hasta eternidad. Tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso y que tiene vida en sí mismo. Eres el autosuficiente Dios. Oh Señor Dios, y te has manifestado a nosotros grande y poderoso. Eres Hagadol, el más grande. Y por ello, Señor, gracias, te adoramos en esta hora. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe nuestro agradecimiento, no solamente por habernos salvado, sino porque ahora nos llamas reyes y sacerdotes. Ahora somos parte de la familia sacerdotal que tú mismo te has creado a través de un juramento aquí en la tierra, y reinaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre aquí en la tierra. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, gracias, gracias. Denle la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. Aleluya. Y tengo la autoridad y la autorización para bendecirlos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Levante sus manos al cielo. Y en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que nos ha sido dado debajo de los cielos que podemos invocar y ser salvos, yo los bendigo ahí donde están. Los bendigo como son, los bendigo como serán, porque prosperarán. Los bendigo porque serán sanos. Los bendigo porque serán llenos de paz, llenos de armonía, llenos del Espíritu de Dios. Los bendigo, por lo tanto, cuando se acuestan en la noche. Los bendigo cuando se levantan en la mañana. Los bendigo cuando salen a trabajar. Los bendigo cuando regresan. Bendigo la provisión que reciben, que se ha multiplicado al 100 por 1 cada vez que lo hacen. Bendigo su descendencia. Bendigo a sus hijos. Bendigo a sus hijas. Bendigo a sus padres. Bendigo sus relaciones con sus hermanos. Bendigo las relaciones con su prójimo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes. Y la gente que quiera hacerles daño, piensen 2 veces cuando digan no le puedo hacer daño a este, porque Dios está con esta. Dios está con esta. Por lo tanto, no me meto con ella y no me hables de ella, no me hables mal de ella, porque yo sé que la bendición de Dios está con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Aleluya. Por favor, terminamos la transmisión.